Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí con todos vosotros. Y tengo que confesaros que cuando quedamos en que me invitabais y que podía escoger un tema, lo primero que me vino a la cabeza fue voy a hablar de tecnología, porque Siemens sabéis que es una de las grandes empresas tecnológicas del mundo. Como yo soy ingeniero industrial y además estamos en una escuela donde al menos el 50% de los alumnos, en números redondos, pues han hecho ingenierías, pues parecía que era, digamos, lo lógico. Pero pensándolo dos veces, creí que hoy deberíamos hablar de algo distinto, y más en el contexto en el que estamos, de la crisis mundial, con una, digamos, implicación en España mayor que en otros países y que nos está en estos momentos causando a todos dolores de cabeza. Creí que era más importante que hoy habláramos de algo que es fundamental y que son las personas. Y no os debe extrañar que sea yo el que hable de personas, porque no podemos concebir una empresa con éxito, sobre todo de cara al futuro, si la empresa no reconoce el valor de las personas. Y me gustaría haceros una serie de reflexiones que espero que os sean útiles para los que ya estáis trabajando y los que estáis todavía estudiando, que vais a trabajar en los próximos años. Lo que no me cabe ninguna duda es que los alumnos de aquí de esta escuela estáis especialmente capacitados y tenéis todos, como tenemos nosotros también, la responsabilidad de cambiar muchas de estas cosas. El mejor reflejo tal vez de la mentalidad, digamos, puramente industrial que hemos tenido a lo que es, digamos, a lo largo del siglo XX ha sido Henry Ford. Cuentan en su biografía que él, a los 10 años, cuando era todavía un niño, se quedó un día fascinado contemplando una máquina autopropulsada. Y aquel día, y esto lo explicó más tarde, él dice, la experiencia aquella, el impacto que tuvo, le enseñó que en el fondo tenía un instinto de ingeniero. Luego, como sabéis, acabó siendo una persona que revolucionó el mundo del automóvil, el que puso en marcha la primera cadena de producción, de la que el primer modelo, sabéis que era el Ford T, todos negros, todos iguales, etcétera, etcétera, de la que se llegaron a hacer 15 millones de ejemplares de vehículos y dando, pues, iniciando una época que marcó toda una revolución. Y más tarde decía Ford una frase suya que podéis leer y seguramente alguno de vosotros habéis oído, y lo dijo ya cuando era un hombre reconocido, cuando un hombre ya rico y famoso, dijo, ¿por qué cada vez que pido un par de brazos me traen un cerebro? Y es que el Fordismo, que viene de Ford, ha evidenciado una de las grandes contradicciones de un modelo que ha imperado en el siglo pasado y en donde las personas eran vistas como activos. Un activo como cualquier otro que debíamos de optimizar, igual que optimizamos máquinas o que optimizamos procesos. Era un modelo basado más en gestionar operaciones, en gestionar fábricas, sistemas, como algunos de los que somos ingenieros nos hemos acostumbrado a hacer desde la escuela, pero no necesariamente de personas. Si en este caso los ingenieros hemos tenido una pequeña culpa de este problema, no me cabe ninguna duda que vamos a ser también los ingenieros y gente salidos de esta casa los que podemos ahora darle la vuelta y encontrar una solución para este siglo XXI que es tan diferente del siglo XX. Y dejadme que os ponga otro ejemplo, opuesto al anterior, al de Ford, que sería el de Larry Page, que sabéis que es el cofundador de Google. Larry y su socio Sergey habían hecho una empresa con mucha innovación, una empresa que veía las cosas de forma diferente, que hacía las cosas de forma diferente
y que actualmente es una de las empresas Google más deseadas para trabajar en ella. Y Page decía siempre, si puedes gestionar una empresa de una manera más colaborativa, más participativa, donde tus empleados, tus asistentes participan de los procesos y de la gestión de la empresa, vas a obtener sin ninguna duda un mejor resultado. Y desde mi punto de vista, estos dos ejemplos marcan claramente las dos grandes tendencias, una, la que fue, digamos, predominante en el siglo XX, y la otra, la que está marcando este inicio del siglo XXI. Los directivos que no hayan hecho este cambio, que continúen todavía viendo los recursos humanos como una cosa más a optimizar, como si fuera una máquina, etcétera, están destinados al fracaso. Sería muy fácil ahora preguntaros, y seguramente ibais a contestar todos, que no vamos a poder tener éxito en el siglo XXI, en este nuevo siglo, si no somos capaces de cambiar muchas de las cosas y sobre todo si no somos capaces de innovar en lo que puede ser el desarrollo del talento. La crisis esta en la que vivimos, habéis leído en la prensa, lo habéis oído en la radio, en la tele, se ha bautizado de muchas maneras. Y hablamos de una crisis global, financiera, sistémica, inmobiliaria, de recursos naturales, etc. Pero pocos han acertado en decir que, en el fondo, la crisis que tenemos ahora es una crisis de recursos, pero es una crisis de recursos humanos. La historia de cualquier crisis es casi siempre la historia de pérdidas y ganancias, y eso puede darse en una crisis de tipo profesional, pero también se puede dar en el ámbito familiar y personal de cada uno de nosotros. Detrás de una crisis siempre hay una historia de fracasos olvidados y de éxitos que son aclamados y celebrados. Seguro que, sobre todo vosotros que sois jóvenes, habéis oído hablar y visto seguro jugar a Michael Jordan, que es el mejor jugador de básquet, yo diría que de todos los tiempos. Michael resumía una vez lo que había sido su trayectoria y hacía una reflexión que yo creo que es importante que hagamos hoy aquí también. Él decía, no decía el mejor jugador de básquet de la historia, pero lo era, de hecho, dice, he fallado más de 9.000 tiros en mi vida. He perdido, decía, 300 partidos. En 26 ocasiones, yo, Michael, he tenido la responsabilidad de lanzar el tiro que marcaba el éxito o el fracaso, que significaba o ganar o perder el partido. Dice, y en las 26 ocasiones fallé. He fallado, decía él, una y otra vez en mi vida. Y dice, y esto es exactamente lo que me ha posibilitado tener el éxito que yo he tenido. Y esto lo decía una persona que, aparte de ser un enorme deportista, es una persona humanamente muy, muy válida, muy capaz y con una visión muy clara. Detrás de estas historias de éxitos y de fracasos, detrás de estos fracasos que nos hablaba Jordan, hay siempre una gran oportunidad. Y esto es algo que todos debemos tener muy presente y que debemos aprovechar ahora más que nunca. Os quería también hacer una reflexión sobre la actitud. La actitud cada vez es más importante, es fundamental, es lo que marca la diferencia. Y los que ya tenéis puestos de responsabilidad y los que los tendréis en el futuro, pensad que la actitud de las personas, independientemente de su formación, va a ser fundamental. Otro punto que vale la pena que reflexionemos es que no hay fracaso o crisis que no lleve, si está bien digerida, a un éxito mejor, más sólido, más profundo.
mejor construido de alguna forma. Y otra reflexión que también me gustaría que hicierais es que no importa el error, no importa si nos equivocamos, si eso nos sirve para levantarnos, para avanzar y para crear algo diferente, algo distinto, algo mejor. Decíamos que las personas no somos activos a optimizar, sabemos que esto es así, y si hay algo que nos caracteriza a nosotros, los que hemos pasado por escuelas de negocios como esta vuestra, es la habilidad para poder afrontar retos desde perspectivas nuevas, de formas distintas. La capacidad que hemos adquirido todos nosotros de resolver problemas desconocidos y buscar soluciones distintas, soluciones múltiples. Y ahora, queridos amigos, es el momento, en la situación actual, de dar soluciones distintas. Es el momento de modificar nuestros patrones de pensamiento, pautas de comportamiento que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que venimos aprendiendo de todos nuestros profesores y de nuestros padres, superar barreras y romper esquemas. Es el momento de que la gente que ha tenido la oportunidad, como la hemos tenido todos los que estamos en esta sala, de tener una buena formación, de que lideremos este cambio. Y que nos preguntemos qué hay que hacer para producir este cambio y que nos pongamos a hacerlo. Seguro que habéis leído la biografía, o al menos algunos capítulos de la biografía de uno de las grandes personajes del siglo pasado que ha marcado definitivamente nuestra historia, que es Albert Einstein. Él no fue ingeniero, pero su hijo sí lo fue. Él, que posiblemente es el premio Nobel más conocido, él recorrió un camino muy similar al que estamos haciendo ahora en la ciencia, en lo que hacemos en la psicología y lo que estamos haciendo cada día en la empresa. De ser un joven físico, era un joven físico alemán, estaba metido en sus teoremas, en sus postulados, en sus fórmulas, en sus teorías, y esto era lo único que para él contaba, ¿sí? Y al final de su vida, cuando alcanzó la madurez, se fue interesando más y más por las personas, por el lado, digamos, humano de la vida. Y él decía también que la madurez empieza a manifestarse cuando nosotros sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. ¿Sí? Es una reflexión, como muchas de las suyas, sumamente aguda y que vale la pena que le dediquemos un minuto a pensarlo. Albert Einstein dejó la escuela a los 15 años, tuvo malas notas, era disléxico y tuvo malas notas en todo, no solo en letras, tuvo malas notas en ciencias. Lo único que destacaba en aquel momento era en música, ya que fue un auténtico genio. Él tocó un violín con una enorme maestría, había podido ser un profesional, un violinista. Él decía que le iba muy bien para relajarse, para descansar y para meditar. Suspendió el examen de ingreso en el Politécnico de Zúrich. Lo suspendió, estuvo entre los alumnos malos y después sería uno de los principales profesores del mismo Politécnico de Zúrich y la persona pues conocida como es por sus teorías de la relatividad, etc. Lo que más me fascina de la personalidad de él, aparte de su enorme inteligencia y lo que llegó a contribuir, es la capacidad que tenía Albert Einstein de ver las cosas desde una perspectiva distinta. ¿Sí? Lo mismo que vemos nosotros, y normalmente miramos de frente y vemos las cosas de frente, él era capaz de verlas por detrás, del lado, por arriba, por abajo. Y algo que decía y que también vale la pena que toméis nota, porque creo que es muy importante,
Cuando le preguntaban qué consideraba que se tenía que hacer, cuál era la mejor forma para innovar, ya que él había traído, había innovado, había traído teorías que hasta en aquel momento nadie había podido pensar, nos daba un consejo que creo que para todos nosotros nos puede ser muy útil. Y él decía, dedique usted cada día al menos media hora, 30 minutos, a pensar justamente de la manera contraria a como lo hace habitualmente. ¿Sí? Pensemos en este consejo e intentemos, os va a ser difícil, a mí me lo es, hacerlo cada día, ¿sí? Pero hacedlo de vez en cuando y os daréis cuenta lo útil que es. Mirad las cosas, haced las cosas de forma completamente distinta a cómo lo estáis haciendo. Vais a descubrir, primero, que es posible, después que esto os enriquece y que puede dar lugar a una serie de ideas y de cosas que hasta en aquel momento no estabais conscientes de que podíais generar y que aplicando, digamos, este ejercicio de repente afloran. Y es que el talento, queridos amigos, radica en la gente que en su momento parecen normales. Einstein parecía normal, incluso parecía en algunos momentos pues por debajo de lo que era normal por ser disléxico, aunque no lo era, ni muchísimo menos. Pero el talento radica en que esta gente que parece que es normal, que no esperaba que hiciese lo que hizo, pero en un momento dado tuvo la idea, porque lo vio desde otro lado, desde otro ángulo, tuvo la idea, lo logró, lo realizó y de alguna forma, como en el caso de Einstein, fue capaz de cambiar parte de nuestro mundo. La innovación es, queridos amigos, un factor clave para que salgamos de esta crisis y salgamos fortalecidos de esta crisis. Y esta innovación la hemos de ver siempre como una interacción de diferentes formas de ver las cosas desde disciplinas distintas. Por eso, en las empresas en las que trabajéis, y ahora los que sois estudiantes también, tenéis que acostumbraros a ver las cosas de esta forma, a pedir opiniones y contrastar las ideas que tenéis con colegas de facultades distintas. Y los que estamos con responsabilidades en las empresas, algunos de vosotros ya las tenéis y los otros los tendréis en el futuro, crear empresas mucho más abiertas, mucho más interactivas, más interconectadas, empresas que no tengan barreras interiores, que todo el mundo hable con todo el mundo, que sean capaces de intercambiar ideas, empresas, en otras palabras, mucho menos encerradas en sí mismas y mucho más abiertas. Y este es también uno de los objetivos de una iniciativa que hemos puesto hace poco en marcha, que le llamamos Innovar, con ESADE, que es un primer centro de investigación aplicada en innovación cruzada y abierta en la dirección del talento. Lo hemos hecho con ESADE, lo hemos hecho con Villafañe y asociados y 10 empresas líderes, cada una en su especialidad en el país. Y es que cada día yo personalmente y muchos de mis colegas estamos más convencidos de que lo que decía Einstein también en este punto tenía razón. Después de años de estar intentando optimizar procesos, optimizar los resultados de la empresa, optimizar determinadas reacciones químicas o determinadas construcciones, ha llegado una hora decisiva y clave para cambiar también y empujar las personas y sobre todo el talento, descubrirlo y permitirlo que crezca. Y no digo que no lo hayamos hecho hasta ahora, porque por suerte sí lo hemos hecho, si no, no estaríamos donde estamos, pero cada día eso es más importante y yo desearía, y esto es la iniciativa de Innovar, es que España se convirtiera también en una referencia en este campo tan importante para tener entre todos un mejor futuro. Si lográramos generar una actitud creativa en nuestras organizaciones, si pudiéramos reinventarnos constantemente, si somos capaces de generar una actitud positiva,
Podremos tener organizaciones mucho más abiertas, que aprenden de los demás, que aprenden de todo el mundo, que aprenden de los colaboradores, pero también de los ex colaboradores, de los clientes y, por qué no, también de la competencia. Y nosotros, todos nosotros, las personas, somos el resultado de muchos ingredientes. Y al igual que las recetas de los grandes cocineros mezclan ingredientes originales y especies, etcétera, porque el talento es eso, es una mezcla, una suma en distintas proporciones y calidades de nuestro capital intelectual, de nuestro capital social y emocional. Eso que nos hace a todos únicos e irrepetibles, tenemos también que poderlo desarrollar, detectar primero, desarrollar y potenciar. Y en las organizaciones en las que estáis vosotros ahora o las que estaréis en el futuro, necesitamos todas estas personas únicas y originales para poder también hacer productos diferentes, productos irrepetibles. Y para ello necesitamos todos ser capaces de crear entornos inspiradores, especiales, crear un clima, un ambiente en el que las personas se traten como si no existieran otras de iguales características en el mundo, como si fueran únicas. Porque la fórmula de éxito, ya que vosotros tenéis una base científica y sabéis lo de fórmulas, la fórmula de éxito es talento original más empresa única es igual a innovación irrepetible. Y eso es lo que todos necesitamos para tener más éxito, para salir mejor adelante. Me gustaría ahora tal vez daros un par de ideas más sobre cómo las organizaciones, desde mi punto de vista, pueden potenciar la creatividad y cómo pueden dejar de frenarla, porque por desgracia vais a ver que hay muchas empresas en nuestro país y fuera, que no solo no potencian esta creatividad, sino que realmente la frenan. Hay una cultura que la frena, que no permite que se desarrolle. Yo creo que un punto esencial para conseguir eso que os digo, de potenciar la creatividad en las organizaciones, pasa por el mayor reto que tenemos, los que tenemos responsabilidad sobre personas, y es ilusionarlas. Sabéis que las personas se nos convence con la razón, la cabeza manda, pero se nos conmueve siempre con el corazón, con las emociones. Y la naturaleza, que es muy sabia y de la que podemos siempre aprender mucho, casi todo lo que sabemos lo hemos aprendido viendo la naturaleza. Cuando crea un nuevo niño, el feto, el primero se crea el corazón, después vienen los demás órganos. Todos somos, pues, cabeza y corazón, y las emociones, no debemos olvidarnos de ellas, son fundamentales. Y el entusiasmo, sin ninguna duda, se contagia, es muy contagioso. Y en todas las compañías en las que he trabajado, siempre he intentado que los empleados pudieran, no todos, pero al menos mayor número posible, pudieran participar en la estrategia de la compañía. Porque es una forma muy buena de conseguir su compromiso, de conseguir esta ilusión. Eso es el mayor reto. Y para ello, los que tenemos responsabilidad debemos saber escuchar, debemos saber aceptar sugerencias de todo el mundo, debemos saber felicitar a los colaboradores cuando tienen un éxito, debemos saber celebrar los éxitos conjuntamente. Steve Jobs, que lo conocéis, es el fundador y presidente de Apple, decía una frase que también vale la pena de que la recordéis. Decía, ¿para qué vamos a contratar en Apple personas inteligentes si después les vamos a decir a todas horas lo que tienen que hacer? Es un contrasentido, pero es algo que por desgracia se viene haciendo en muchas empresas. Esta era una reflexión que creo que es importante. Otra podría ser que para lograr esta actitud creativa que necesitamos todos, como el pan que comemos, es fundamental que todos disfrutemos con lo que hacemos, ¿sí?
No os olvidéis que los directivos, y vosotros o lo sois o lo vais a ser, tenemos un peso decisivo y fundamental en la satisfacción de nuestro equipo. ¿Sí? Sabéis que hay estadísticas que dicen que cuando un empleado se va de la empresa, ¿sí?, en el 70% de los casos no se van de la empresa, se van de su jefe. No quieren, no es que se vayan porque no les guste la empresa, es que no les gusta su jefe y por lo tanto no quieren trabajar ahí. Por lo tanto, tenemos, los que tenemos una jefatura, una responsabilidad tremenda, y si conseguimos convertir esto en una palanca para tener a los colegas y colaboradores motivados, si los hacemos incluso coparticipar en su propia carrera y desarrollo profesional, preguntándole en dónde están sus inquietudes, dónde cree que se debe desarrollar mejor y le damos facilidades, no me cabe ninguna duda que los objetivos de la empresa se conseguirán antes y a la vez tendremos colaboradores mucho más felices, más eficaces. Pensad lo que hacen los buenos profesores, y aquí seguro que los habéis tenido. Son profesores que no solo enseñan las cosas, y esto sirve para los profesores de escuelas de negocios como este, pero también para los del kindergarten o los de primaria. Los buenos profesores son aquellos que son capaces naturalmente de enseñar cosas, porque para eso venimos y tenemos que hacerlo, pero también son aquellos que nos dejan espacio para cultivar nuestro talento y que nos dirigen en donde ellos ven que tenemos más talento, más facilidad. Pues en las empresas en las que trabajáis ahora o trabajaréis en el futuro necesitamos lo mismo. Necesitamos dejar espacios y necesitamos fomentar el talento de las personas. Y a lo largo de mi carrera profesional, que como decía Ángel ya es muy larga, yo siempre he procurado rodearme de personas. Y cuando he tenido que contratar, y lo he hecho pues muchísimas veces y con muchos cientos o miles de personas, siempre he buscado primero personas y después he buscado profesionales, ¿sí? Porque para mí es más importante el ser persona, que tenga la actitud correcta y adecuada, y después las habilidades profesionales es algo que se adquiere con muchísima mayor facilidad. Si no está el primer ingrediente, difícilmente vamos a ser capaces luego de tener éxito. Por lo tanto, hay que disfrutar con lo que hacemos, hay que disfrutar con nuestro trabajo de cada día, hemos de disfrutar con la vida. Cada uno de nosotros nada más tenemos una, y también no nos olvidemos nunca de hacer disfrutar a los demás, los que tenemos al lado, los que están en nuestro equipo, los que tenemos en nuestra casa, ¿sí? Eso es fundamental. Y no os quepa ninguna duda que si lo hacemos, no solo nosotros estaremos más contentos y felices, sino que también alcanzaremos de forma más fácil y más segura los objetivos que tengamos. Todavía, si no os canso, me gustaría haceros una o dos reflexiones más. Es importante aprovechar también las diferencias individuales y culturales de todos nosotros, ¿sí? Y aprender de todos ellos. En las organizaciones ocurre un poco como en los países. Si miráis los países más desarrollados, los más innovadores, son aquellos países en donde la diversidad es mayor. Y eso también ocurre en las empresas, ¿sí? Y en algunas de ellas, como en la mía, fomentamos la diversidad desde la cúspide de la organización. Es más, tenemos una persona a nivel mundial encargada de la diversidad, cuya principal tarea es fomentar la diversidad. Nunca debemos caer en la tentación de buscar, cuando contratamos a gente, de buscar clones de nosotros mismos. Esto que decían alguna vez algunos de nuestros viejos profesores, de vamos a crear escuela, vamos a hacer... Eso no es bueno para la organización. Hemos de ser capaces, y no es fácil, es más fácil buscar clones. La tendencia natural es encontrarnos más cómodos
rodeados de nuestros iguales. Pero lo que es más inteligente es rodearnos de personas capaces de aportar distintos puntos de vista, porque sólo así seremos capaces de tomar entre todos mejores decisiones. Por lo tanto, necesitamos diversidad para ser más creativos y los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros. Pensad que hoy, en el siglo XXI, los mercados son diversos, estamos globalizados, nuestros clientes son todos diversos y si nosotros no somos capaces, también en nuestras empresas, de replicar esta diversidad, no vamos a tener éxito. Y acordaros también que aprender de todos es también saber escuchar a todos. Aunque en un momento determinado nos parezca que no es una buena inversión de tiempo, os garantizo que sí lo es y que es una muy buena receta el hacerlo. También los discapacitados tienen muchísimo que aportar, porque de alguna forma todos más o menos lo somos. Yo también soy discapacitado porque tengo unas gafas. Y sin las gafas pues ya no puedo leer y a lo mejor no os puedo ver bien. Entonces, más o menos todo el mundo tenemos una discapacidad y nosotros, por ejemplo, en mi empresa, en Siemens, no creamos puestos para discapacitados. Lo que nosotros hacemos es, tenemos puestos de trabajo y creamos el marco, las circunstancias para que también un discapacitado pueda cubrir este puesto si es que está preparado para ello, si es que es capaz y es la persona más competente. O sea, quitar barreras sí, poner cuotas no. Otra reflexión. Deberíamos desterrar algunas de nuestras creencias negativas, cosas que hemos ido aprendiendo o que de alguna forma están en el ambiente. Por ejemplo, mayor flexibilidad y mayor libertad significan menos compromiso. Eso no es así. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿sí? Y aquí en España, al contrario de en algunos otros países europeos, ocurre eso. Se dicen, oh, es que quiere conciliar, es que quiere mayor flexibilidad, es que este señor o esta señora no está suficientemente comprometida. Eso no es cierto. Debemos, los que tenemos responsabilidad sobre la gente, debemos ser muy consecuentes en la forma de actuar, porque estamos permanentemente en el foco, en el punto de mira de nuestros empleados, de nuestros colaboradores. Lo queramos o no, eso es una realidad. Y debemos siempre reconocer a los que más aportan. Eso es fundamental. Los que más aportan son los que tienen que recibir más premios, los que tienen que ser más reconocidos, los que se les tiene que dar una paga o un sueldo mayor. Eso es fundamental. El café para todos es la peor política que podéis implantar en las empresas, pero también en las escuelas de negocios o donde sea. Debemos garantizar el crecimiento personal de nuestros colaboradores y siempre pensad en valorar a la persona por su aportación. Es lo único que realmente cuenta, por su aportación, por su grado de compromiso, no por el color de sus ojos, de su cabello, por su estatura, por si habla un idioma o habla el otro. Su aportación es lo que es fundamental y hemos de enviar un mensaje bien claro dentro de nuestras organizaciones y dentro de la sociedad, que eso es lo que reconocemos, lo que valoramos, lo que de verdad apreciamos entre todos. Otro punto que creo que vale la pena que toquemos es que tenemos que arriesgar. También esta es una cultura arraigada, especialmente aquí en nuestro país, y que no nos está ayudando mucho. Todos tenemos un enorme miedo al fracaso, ¿sí? Y debemos asumir los fallos. Vamos a tener fallos. Hay que erradicar el miedo al fracaso, ¿sí? Porque los errores es parte fundamental de un proceso creativo. No sé si vosotros, alguno de vosotros, no sois muy jóvenes, pero algunos seguro que tiene. Vosotros tenéis hijos, yo tengo hijos. Bueno, para aprender a andar, nosotros,
no nos acordamos, pero nuestros hijos cuando lo vemos se han caído 1000 veces, ¿sí? Y nosotros como padres lo que teníamos que hacer es protegerles lo suficiente para que no se dieran un golpe en la cabeza, pero los dejábamos que se cayeran y se volvieran a levantar, porque sabíamos que si no, nunca caminarían. ¿Okay? Por lo tanto, nosotros, los que estamos en una posición de responsabilidad y liderazgo, debemos cambiar esta percepción errónea, ¿sí? Aprendamos de nuestros propios errores, seamos nosotros un ejemplo y facilitemos que los demás tropiecen si están dispuestos a levantarse, a aprender y tirar adelante. Dejadme tal vez en este punto que os narre una historia, a lo mejor alguno de vosotros la conocéis, de Nasruddin, un árabe. Un día conversaba con un amigo suyo, un amigo lejano, con el que se había encontrado, hacía tiempo que no se veían, y uno le preguntaba al otro, ¿nunca pensaste en casarte? Y Nasruddin dice, sí, claro que lo he pensado, dice, pero ya de joven yo tenía las ideas muy claras y me dije, yo voy a buscar la mujer perfecta. Dice, y crucé el desierto, llegué a Damasco, conocí allí una señora muy espiritual, guapísima, pero ella no sabía nada de las cosas de este mundo y por lo tanto la dejé y continué viajando. Fui a Isfahán, allí conocí una mujer nueva que conocía el reino de la materia y del espíritu, pero no era guapa, era más bien fea. Y también lo dejé. Dice, entonces continué camino hacia el Cairo. Allí me invitaron a cenar en casa de una chica preciosa, religiosa, conocedora de la realidad material y que me gustó muchísimo. Y el amigo le preguntó a Nasruddin, ¿entonces te casaste enseguida con ella? Y él contestó, ay amigo, lamentablemente, dice, ella también buscaba al hombre perfecto. Seguro, no existe el hombre ni la mujer perfecta. No existe la persona perfecta, pero tampoco existe, no os hagáis ilusiones, ninguna empresa perfecta. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Los refranes es un concentrado de sabiduría popular a lo largo de los decenios y de los siglos y normalmente siempre lleva razón. Lo que sí podemos es intentar que nuestro talento y que nuestras compañías sean las más adecuadas posibles para lograr nuestros objetivos, para poder innovar y que estas personas y estas compañías que lo intentan, lo que sí os aseguro es que no hacen siempre lo mismo, cada día la misma rutina y no discurren cada día por el mismo camino que han discurrido en los últimos muchos años. Eso seguro que no va. Y en la semana pasada en Siemens estuvimos con Antonio Vicintín, no sé si alguno de vosotros lo ha oído su nombre o lo conoce, es uno de los supervivientes del famoso accidente de avión en los Andes. Estuvimos con él, una persona que nos impresionó por su fortaleza y por lo que había vivido. Y una de las cosas que se me quedaron grabadas de Antonio decía, en aquella situación donde estábamos, a 3.800 metros, en la cordillera helada, solos, habíamos perdido casi la esperanza de que nos vinieran a rescatar, dice, lo peor que podíamos hacer era no hacer nada. Y os digo hoy lo mismo, no nos quedemos parados, pongámonos en marcha. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Y el fundador de Siemens fundó la empresa con 3 colaboradores hace 162 años y hoy es una empresa de 430.000 empleados en 191 países del mundo. Werner von Siemens decía hace 162 años, ninguno de nosotros tiene una bola de cristal, ninguno de nosotros puede predecir el futuro. Pero lo que sí podemos hacer, cada uno de nosotros, es inventar el futuro.
Por lo tanto, yo os digo hoy, para cerrar, inventemos juntos un futuro mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por esta exposición tan interesante, una especie de humanismo ingenieril o ingeniería humanística, que la verdad es que cuando se es ingeniero, yo creo que nos viene siempre, o eres técnico, tener esa otra perspectiva y esa dimensión humana. Se abre ahora un turno de preguntas, que estadísticamente también sabemos que al principio cuesta y que luego empiezan a acumularse al final. Entonces os animaría para que aprovechásemos esta ocasión de tener a Francisco con nosotros para conocer su opinión sobre algún tema que nos preocupe, que puede ser de interés general. Sí. Sí. Sí, sí. Buenas tardes. Digo, he tomado nota de una reflexión que ha lanzado, donde dice que cuando tiene que contratar personal, busca sobre todo personas antes que profesionales. Entonces, como profesional todavía puedo entender que hay unos criterios más o menos objetivos para valorar, es decir, puede ser un expediente, una experiencia, un currículum, pero para valorar que contratas a una persona, ¿cuáles son los criterios? Pues, y después, no, simplemente, y si me permite una broma, yo de mayor quiero trabajar en Siemens con lo que he escuchado. Bueno, pues has de llamar al departamento de personal y lo consideraremos. Lo vas a saber enseguida. Ahora os voy a explicar una anécdota personal, pero que a mí como ingeniero no debía llegar a los... Me parece que debía tener 29 o 30 años máximo. Me pasó. Yo era mucho de calcular. Me encantaba calcular pues columnas de destilación y calculaba reflujos y platos y todas estas cosas. Y fui con Bayer en aquel momento a Estados Unidos, a vivir a Estados Unidos. Mi mujer trabajaba, yo trabajaba, teníamos poco tiempo y llegábamos tarde por la noche a casa y todos cansados y no teníamos ganas de cocinar ni ella ni yo. Entonces, cerca de casa, está en Mount Lebanon, en el sur de Pittsburgh, en Pensilvania, buscamos pues qué restaurantitos había por ahí. Y yo creo que nos los pateamos todos, nos los llegamos a conocer todos y de repente nos quedamos enamorados de uno. Y pues empezamos a ir muy a menudo. Y con el tiempo el propietario del restaurante, como nos veía que íbamos siempre, y además siempre nos sentábamos en la misma mesa, una pareja joven, extranjera y tal, pues se nos acercó un día a la mesa y dice, hombre, veo que vienen muy a menudo por aquí. Y dijimos, sí, venimos muy a menudo, porque, y esto que estás más lejos tú de casa nuestra que muchos otros restaurantes, porque tienes un servicio magnífico, único. Te felicito, le dije, porque tienes los mejores camareros y camareras que he visto nunca, es una maravilla. Y digo, ¿y cómo te lo haces? Y él me dijo, bueno, primero se sonrió, me rió, dice, ¿por qué me hace esta pregunta? Digo, hombre, porque me interesa, porque yo trabajo en proyectos y en cosas, me interesa saber cómo has sabido escoger gente tan buena, ¿no? Y entonces él me hizo una reflexión que me ha servido toda la vida y que me sirve hoy todavía. Él me dice, no, es que tienes que saber que yo no contrato camareros. Yo digo, ¿cómo no contratas camareros? Ustedes son camareros. Dice, no. Yo lo que contrato es gente que sepa sonreír, que sea simpática y que sepa sonreír. El servir la mesa, el poner los platos, las copas, los cubiertos, eso se lo enseño yo luego en 3 días. Pero el otro no se lo puedo enseñar nunca. Pues yo me fui a casa,
hablando, mi mujer era matemática y le gustaban también, a pesar de tener pues había estudiado matemáticas y tal, le gustaban mucho estos temas de relaciones humanas también y tal, y estuvimos discutiendo mucho tiempo. Y dijimos, pero este señor o tiene razón o está loco, pero los resultados le dan toda la razón del mundo. Estaba él contratando, como os he dicho al principio de mi charla, por actitud, no por los conocimientos. Los conocimientos los podían adquirir luego. Cualquier persona inteligente, con ganas, en un tiempo relativamente corto, es capaz de aprender muchas cosas. Pero hay cosas que no se aprenden tan fácilmente, el saber sonreír. Entonces, cuando yo contrato, y los señores de Siemens, de Recursos Humanos y de la BAE, de las empresas en las que he trabajado, lo sabían muy bien. Francisco pide gente que sepa sonreír. No sé si contesta tu pregunta o no. Ahora todavía quieres más ir a Siemens a trabajar, ¿no? Ah, pero tienes que saber sonreír, si no, en Siemens no tienes ningún futuro, ¿eh? Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Cilleruelo. Yo quería saber cómo se puede conseguir que en una organización las personas aporten cuando hay una jerarquía, están las distintas áreas o servicios muy bien delimitados, hay canales formales, a lo mejor creas expectativa cuando permites opinar si luego no se van a llevar a cabo pues esas ideas o esos proyectos y las personas se desaniman. O sea, ¿cómo superar todas esas barreras? Esto es un gran reto. Estás apuntando a uno de los problemas clave, pero recordad un poco lo que hemos dicho antes. ¿Qué hacía un buen profesor? Os he dicho antes. Da espacio para que la gente crezca, ¿sí? Esto se puede hacer. El tema más difícil, el problema más difícil, sobre todo en las grandes organizaciones, es que toda la organización se impregne de esta filosofía, que eso no ocurra solo en algunas áreas, sino que ocurra en todas, ¿sí? El crear cultura es muy difícil, lleva mucho tiempo, pero una vez lo tienes hecho, te sirve casi para siempre, ¿sí? Y os podría citar un montón de anécdotas. Pues yo tuve el gusto de trabajar 6 años en México y tenía responsabilidad sobre varias fábricas, y una de las fábricas me llamó la atención de forma especial cuando me la encargaron, porque era una fábrica con un índice de accidentes muy alto. La fábrica estaba sucia, desordenada, caótica, todo iba de alguna forma mal. Y me puse como reto el darle la vuelta, ¿no? Y era una fábrica que tenía como 550 personas y intenté hacer un cambio de cultura con ellos, ¿sí? Primero convencí a 5 o 6, no, 5, el sexto luego cambió de trabajo, 5 personas que las llamé agentes del cambio, ¿sí? Que las tenía más cerca mía, que les daba primero los convencí, luego les di también cierto campo de acción y si queréis de alguna forma pues los trataba, los mimaba de forma especial. Tenían una conexión directa conmigo, aunque no todos ellos me reportaban directamente a mí. Y estos fueron centros de cristalización, ¿sí? De convencer a otros de que era bueno darle la vuelta a la fábrica, porque al fin y al cabo iba a ser su futuro. Porque yo les decía, yo voy a estar unos años con vosotros, luego me voy a marchar y al final vosotros os quedáis aquí. O sea, o le damos la vuelta entre todos, o los inconvenientes los vais a tener vosotros, porque yo me voy a ir a otro sitio, yo tengo un trabajo asegurado, pero vosotros no lo vais a tener. Por lo tanto, tiene todo el sentido del mundo que lo hagamos entre todos. Bueno, os voy a decir la historia corta. El hecho es que le dimos la vuelta. La convertimos en una fábrica modelo y referencia, benchmark, dentro del grupo. Y hace un par de años, y de esto estoy hablando porque yo tenía en aquel momento, cuando me dieron la fábrica esta, 35 años, volví, la última vez que estuve en México, yo hace como 4 o 5 años, volví a la fábrica esta.
y se conservaban las rutinas exactas, las nuevas rutinas que introduje yo 20 años antes, se conservaban intactas. Quiere decir que la gente, independientemente de los jefes que me sucedieron a mí, habían conservado las rutinas buenas y sanas que había en aquel momento, y la fábrica continuaba siendo modélica. Entonces, quiere decir que igual que cuando algo está mal, cuando alguien se tira papeles en el suelo, ¿sí? La gente tiene la tentación de echar un papel más, ¿sí? Y cuando todo está perfectamente limpio y ordenado, la gente que a lo mejor hubiera echado el papel se lo mete en el bolsillo y lo echa luego en su casa. El crear un hábito bueno, una rutina buena, que cuesta de implantar, pero una vez implantada hay una inercia muy grande para cambiarlo, para empeorarlo. Por lo tanto, intentemos crear rutinas, crear hábitos positivos y buenos en cualquier organización en la que trabajemos, porque eso luego nos va a ayudar a realizar más fácilmente nuestros objetivos. No sé, contesta un poco. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, por allí. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Javier Irastorza y de la presentación que has hecho ha habido dos cosas que me han gustado bastante. Una, lo que has comentado de Jordan, de cómo sus fracasos le habían permitido tener éxito, y luego al final el ejemplo también de los niños, ¿no?, de cómo les permitimos caer. Entonces yo te quería hacer una pregunta o dos y me contestas a la que más te guste. La primera sería, entendiendo que en tu carrera has tenido relativo éxito, ¿cuál crees tú, de qué fracaso tuyo has aprendido más? Y si no quieres responder a esa, la otra sería, dentro de Siemens, por ejemplo, ahora que tienes puesto responsabilidad y habrás tenido varios, ¿a qué persona que haya fracasado la organización, el peso de la organización no ha caído sobre ella, sino que la habéis seguido levantando? Muchas gracias. Bueno, pues fracasos te puedo explicar, podría estar hablando días de los fracasos. Lo que yo creo es que no hemos de tener miedo al fracaso. Lo que tenemos que aspirar es que la mayor parte de nuestras decisiones sean correctas y la mayor parte de las cosas que hacemos, cuanto más naturalmente mejor, sean buenas. Y solo no comete errores y no fracasa el que no lo intenta, ¿sí? Otra vez, si yo no aprendo a ir en bicicleta y me caigo 1000 veces, no voy a ir nunca en bicicleta, ¿sí? Pero es que no nos tiene que preocupar. Te podría explicar de proyectos donde me pasé de presupuesto, pero aprendí para no volverlo a repetir nunca más, porque me aprendí la lección y mi jefe me lo hizo aprender, ¿sí? Y me ha servido para el resto de mi vida. Te podré explicar de cuando diseñé la primera vez un aparato, que lo hice tan bien que el aparato era genial, pero no lo podíamos montar porque me había equivocado en las medidas. O te podría explicar de 1000 cosas o errores que he tenido incluso en gestión de recursos humanos, donde he corregido y me he dado cuenta, he pedido disculpas, perdón, lo hemos corregido y hemos salido adelante. Donde me he equivocado con gente, que a lo mejor no he puesto al principio la persona adecuada en el lugar adecuado, haciéndola a ella infeliz y yo dándome cuenta, pero luego lo hemos corregido y le hemos dado las oportunidades. Y estas cosas pasan, lo importante es aprender, y una cosa también es cierta, y es que a medida que te vas haciendo mayor, si mantienes un poco tu capacidad de aprendizaje y de recordar las experiencias, es que cada vez te equivocas menos, te continúas equivocando, pero te equivocas menos. Tú antes me preguntabas cómo contratas, pues a medida de que uno ha ido trabajando con más gente, y a lo largo pues de mi carrera he trabajado con miles y miles de personas, pues tienes al final el olfato se te desarrolla y eres más rápido en detectar dónde pueden estar los problemas que otra persona que no tiene la experiencia. Pues como un jugador, pues un futbolista mayor, pues sabe colocarse mejor en el campo, y a lo mejor ya no es tan rápido, pero su experiencia y su colocación le permiten pues estar en la jugada, mientras que otro lo tiene que hacer a base de piernas y pulmones, ¿no?
Entonces, con el tiempo vas aprendiendo y no pasa nada, ¿sí? Lo que sí no se admite es tropezar con la misma piedra, ¿sí? Porque esto sí que es de género tonto, ¿sí? Pero mientras aprendas y te levantes y continúes con ganas redobladas de tener éxito y de tirar adelante, no pasa nada. Y es algo que lo hemos ejercitado todos, como os decía antes, de pequeños, cuando aprendimos a nadar, cuando aprendimos a esquiar, cuando aprendimos a hacer cualquier cosa, pero luego de mayores, porque ellos no tienen miedo de equivocarse, lo prueban. Cuando hacen dibujos, cuando hacen cosas, prueban, son creativos. Nosotros debemos volver a ser niños en este sentido, porque lo que nos hace la educación y lo que nos aprendemos de nuestros mayores es que hay cosas que no se hacen de mayores, ¿sí? En el sentido de que un mayor no puede tropezar, no se puede equivocar. Yo lo tengo que hacer bien. Pues no, yo me equivoco muchas veces y la gente con la que trabajo se da cuenta que me equivoco. Pues digo que me he equivocado y tiramos adelante. Lo que no podemos es quedarnos parados. Y lo que tenemos que tener muy claros es hacia dónde vamos. Y hacerlo lo mejor que podamos y dar siempre el 120%. Os he hablado antes de Antonio, el que sobrevivió en los Andes. Antonio decía una cosa que la semana pasada me impresionó también. Él decía, bueno, hemos sobrevivido porque cada uno de nosotros ha dado el 120% de lo que sabía. Cuando le pedimos que elaborara un poco más, que nos diera más detalles, él decía, bueno, es que nos repartimos las tareas que había que hacer y, por ejemplo, había uno o dos colegas, jugadores de rugby aquellos, que se dedicaban a hacer agua. Hacer agua quería decir que tenían que coger un trozo de fuselaje del avión, poner nieve ahí y permitir que la nieve se fuera fundiendo, recogerla en un recipiente para tener agua. Y estos señores se dedicaron durante los 2 meses que estuvieron ahí arriba solo a hacer agua. Pero es que hacían agua al 200% estos señores. Se dedicaban en cuerpo y alma a hacer agua y hacían agua mejor que nadie. Y otro se especializó en otra cosa, ¿sí? Pero lo que hacían, como sabían que en eso les iba la vida, lo hacían al 120 o al 200%. Y nosotros a veces hacemos las cosas al 50, al 30, los que se acercan mucho mejor al 80%. ¿Sí? Y esto es lo que marca luego al final la diferencia. Y vuelvo a lo que os decía antes de la actitud de la gente. Eso es también lo que marca la diferencia entre unos y buenos, entre el camarero bueno y el camarero que es normal, regular. Y debemos entre todos aspirar a esta excelencia. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola, buenas noches. Soy Mario Cabrero y mi pregunta, cada vez oigo más hablar y diferenciar lo que es la empresa racional, organizada con su planificación estratégica, etcétera, y la empresa emocional, pero me cuesta verlo en las empresas. ¿Usted cree que debería haber una organización, una gestión enfocada a gestionar esas emociones, a gestionar a las personas, y si esa gestión debía ser diferenciada o debía estar integrada? Y también qué papel, yo siempre veo el papel del Departamento de Recursos Humanos, no sé qué hace, me veo un poco perdido ahí. O que no coge el toro por los cuernos. No sé. Trabajan normalmente muchos, mucho. Sí, tienes. Yo antes os decía que somos cabeza y corazón, ¿no? Bueno, normalmente, no sé la educación que has tenido tú, la que he tenido yo, pues nosotros priorizábamos, al menos en los ejemplos que yo veía y en la formación que yo tenía, priorizábamos la cabeza, ¿sí? Esto es lo que contaba. Y además los que éramos varones,
pues en mi casa, en mis amigos, lo teníamos muy claro. Un chico piensa con la cabeza, un chico no llora, ¿sí? Te duele, pues te aguantas, ¿sí? Tiras adelante y estudias muchísimo, estudias con la cabeza y todo era la cabeza, ¿sí? Pero es que tenemos una parte muy importante, fundamental, que os decía, es el corazón. Las emociones son fundamentales y esto las mujeres los habéis descubierto mucho antes que nosotros y por eso tenéis muchas ventajas en muchas áreas, de que lo bueno en el cuerpo, en nosotros, en las personas, es saber combinar las dos cosas. Ser cabeza, que marca una dirección, nos analiza las cosas, etcétera, pero el corazón, que es lo que nos empuja a la acción, lo que nos motiva, lo que nos mantiene entusiasmados con el tema. Y en las empresas debemos hacer las dos cosas. La empresa ideal es la que tiene un equilibrio también entre lo que es la cabeza, planificación estratégica, decisiones racionales, etcétera, pero la que tiene el motor, ¿sí?, que es el corazón, también revolucionado, funcionando. Y encontrar este equilibrio es difícil, ¿sí? Pero yo creo que la empresa del futuro tiene que ser, como os decía antes, no la empresa del señor Ford de la primera época, ¿sí?, sino más la empresa que hubiera tenido el señor Einstein en su última época, donde decía, después de tantos teoremas y teorías y tal, ahora estoy descubriendo lo que son las personas. Y este es el reto, en otras palabras, que tenemos todos por delante ahora. Nosotros estamos trabajando en este campo, pero queda mucho por hacer. Bien, quizá la última pregunta, estando en una escuela de negocios, la voy a hacer yo, pensando en términos de empleo, de desarrollo, de creación de riqueza, ¿alguna pista para aquellos que pronto estarán buscando un empleo o que cambien, como tú, que giraste 180 grados en tu carrera del sector químico al de bienes de equipo, aunque evidentemente había bastante convergencia entre ambos sectores? ¿Algún área, alguna zona, alguna línea de desarrollo que creas que tiene más posibilidades a medio plazo en este entorno tan cargado de incertidumbre? Esta te la tenías que haber preparado antes. No. Quiero decir, hay muchas. O sea, ahora sí, de a bote pronto, por ejemplo, te diría todo lo que tenga que ver con lo que el cambio que estáis haciendo vosotros aquí, hacia el verde, ¿sí? Lo que está claro es que como sociedad no podemos permitirnos el lujo de continuar desperdiciando recursos naturales no renovables que tenemos, ¿sí? Nosotros hemos heredado un planeta de nuestros padres que no necesariamente está en las mejores condiciones. Está mejor que lo que muchos creen y hacen propaganda, ¿sí? Pero que definitivamente tiene mucho campo de mejora. Y el reto que tenemos nosotros ahora como sociedad es vivir lo mejor que podamos, con la mejor calidad de vida posible, pero pensando que tenemos un compromiso con nuestros hijos y con nuestros nietos, y es que les tenemos que dejar un planeta que como mínimo esté igual que el que hemos recibido nosotros, y a poder ser que esté mejor que el que hayamos podido nosotros, sin renunciar a algo que es muy lógico, muy bueno, y que no debemos renunciar, que es a nuestra calidad de vida. Queremos cada día tener más calidad de vida, ¿sí? Y esto es bueno, y es sano que lo tengamos, pero lo hemos de hacer conscientes de que hay caminos para hacerlo que van a respetar el planeta. Y en el campo que estamos descubriendo como sociedad, digamos, en los últimos años, pero que hay muchas empresas, y hablábamos vosotros aquí hace muchos años que ya tenéis másters en este campo, y que otras empresas como la Siemens o la Bayer, etcétera, hace más de 100 años que ya se dedican a estos temas, eso adquiere y tendrá en los próximos años una relevancia muy importante, ¿sí? Cómo somos capaces de generar, por ejemplo, más energía sin contaminar el planeta. Sabéis que calidad de vida, desarrollo, las curvas son paralelas al del consumo energético, ¿sí?
Por lo tanto, si queremos mejorar la calidad de vida, sobre todo de los millones de personas que viven en este planeta y que vivirán en los próximos años, porque el planeta continúa creciendo, la población continúa creciendo y continuamos envejeciendo cada vez más, etcétera, vamos a necesitar enormes cantidades de energía, ¿sí? Y esta energía no la podemos obtener a base de quemar un combustible, ¿sí? Como puede ser el petróleo o el carbón, fósiles no renovables. Tenemos que buscar alternativas, y las alternativas están ahí. En 5 horas, solo 5 horas, de insolación, de sol, en los desiertos de la Tierra, nos suministran más energía que la que consume todo el mundo, los 5 continentes, en un año, en 5 horas, ¿sí? Por lo tanto, hay ahí un potencial tremendo, ¿sí? En viento, en mareas, ya no hablemos de los temas de fusión que vendrán en algún momento, etcétera. Ahí tenemos lo que tenemos que tener para encontrar soluciones, y lo que vamos a hacer es ponernos ahí. O sea, en el campo este, sin ninguna duda, habrá muchísimo que hacer. Y podríamos mirar otros campos, la información, etcétera, que van a ser claves del futuro, ¿sí? Pero desde luego aquí me he cogido uno de los folletos sobre renovables, porque creo que aquí atináis. Eso es un campo sin ninguna duda de un enorme futuro, pero hay muchos otros. Lo que estoy seguro es que no os vais a quedar sin trabajo. Si tenéis la aptitud adecuada y tenéis la formación que tenéis, vais a tener mucho trabajo y muy interesante por delante. Pero acordaros de hacerlo con algunos de los puntos que hemos mencionado antes, ¿sí? Con ganas, con entusiasmo, con pasión, teniendo bien claro, esta vez cabeza, en qué dirección nos movemos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco. La verdad es que ha sido interesantísimo tu exposición. Hablar de ilusión, además en estos tiempos es tan gratificante, de compromiso, de disfrutar, de sonreír, que la verdad es que nos viene bien, de saber sonreír, de no parar. Yo creo que ha sido verdaderamente de valor este concepto combinado de actitud con C y aptitud con P. Y creo que has expuesto con una gran sencillez y con una gran efectividad temas que son verdaderamente importantes, y que en nombre de todos te agradezco sinceramente tu presencia con nosotros. Muchas gracias. Es un placer. Gracias y mucha suerte.